Hola, ¿qué tal amigos de vertvred.com? Lo que la gente pregunta cuando la censura busca imponerse la información, encuentra caminos para ponernos en contacto nuevamente. Hoy nos acompaña el doctor Bayardo Ramírez. El doctor Bayardo Ramírez, de muchísima trascendencia en materia de la lucha contra las sustancias lícitas y estupefacientes. Fue presidente de la CONACYT, asesor de la Comisión contra el Uso Ilícito de las Drogas del Congreso de la República, coordinador de la Red Institucional contra la Legitimación de Capitales, asimismo asesor de la Superintendencia de Bancos y de FOGADE contra la legitimación de capitales y corredactor de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas y contra la Delincuencia Organizada. Con él vamos a conversar a propósito de la información que se ha generado en los últimos días por la detención y posterior liberación del general Carvajal, conocido como El Pollo. Muchísimas gracias, doctor Bayardo, por estar con nosotros. Primero que nada, ¿usted llegó a escuchar en alguna oportunidad en funciones o posteriormente en razón de sus contactos acerca del general Carvajal y posible vinculación con materia de narcotráfico? En el año 85, cuando yo comencé en la CONACYT, nosotros éramos muy incipientes en esta materia y Venezuela apenas era tratada como un país de tránsito, no teníamos esas complicaciones. Sin embargo, nosotros pertenecíamos al Acuerdo Suramericano e hicimos un gran trabajo con todos los países de la región hasta que eliminaron el acuerdo. Pero no había ese tipo de actividad como la de ahora. ¿Es mito o es realidad los señalamientos acerca de que en el mundo militar hay vinculaciones con el narcotráfico? Mira, no, mito no es, porque ya el expediente que ahora lo abrieron en los Estados Unidos tiene pues relacionado todos esos militares y civiles que están interviniendo en el tráfico de drogas, y además ya eso, por lo que yo llamo radioperolito, por la comunicación fuera de récord, eso ya está establecido en toda América Latina. Ahora, yo recuerdo, doctor, que a finales de los 80, principios de los 90, hubo un caso muy sonado con el ya extinto, ya fallecido general Ramón Guillén Dávila, quien estaba combatiendo el narcotráfico en Venezuela, en contacto con la DEA, y sin embargo fue señalado y se solicitó su extradición, aunque por legislación venezolana no se permitió, por estar supuestamente ligado al narcotráfico. En el país se dijo que era un falso positivo. Al final de cuentas nunca pagó por esos señalamientos, pero se le indicó. Pero yo creo que no es comparable, porque allí lo que hubo fue una mala interpretación porque hay entrega controlada, y con la entrega controlada hubo una mala interpretación de la DEA, pero él no estaba señalado como un traficante, sino que fue un falso positivo, como estás diciendo tú. ¿Falso positivo no se daría ahorita con el general Carvajal? No, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora son cantidades de pruebas diferentes que están ya divulgadas en todas partes. Ya no es un solo caso, no es una cosa que tú puedes examinar como un error o como un ultra petita, sino que ya son diferentes cosas ya de delito. ¿Cuándo empieza a surgir la vinculación o la presunta vinculación de militares con el mundo del narcotráfico en Venezuela? A partir del comienzo del régimen del presidente Chávez. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de su política, de su geopolítica, ellos todavía siguen creyendo con esa idea marxistoide de que entregar drogas a los Estados Unidos es luchar contra el sistema. Usted fue corredactor de la Ley contra el Uso Ilícito de las Drogas y contra la Delincuencia Organizada. ¿Cómo funcionan en el país la delincuencia organizada en materia de drogas? Funcionan muy mal, porque una vez que nosotros introducimos en el antiguo Congreso Nacional el proyecto de ley, que lo introduje yo solo con la compañía de Tablante como actor político, toda esa ley fue mutilada, destrozada, cambiada al real saber y entender del nuevo régimen,
y lo que hay ahorita es una ley que hay que pedir la nulidad ante el Tribunal Supremo. Ok, pero el modus operandi, ¿cómo actúan las bandas ligadas al narcotráfico en el país? Cuando ustedes decidieron redactar y colocar las condiciones por las cuales se iba a considerar determinada conducta como delictiva, es en función de una experiencia. ¿Cómo suele operar? La experiencia es que ya venía en las Naciones Unidas la promulgación de la ley contra la delincuencia organizada del año 2000 y nosotros ya desde el año 88 teníamos una sola materia que se podía interpretar como delincuencia organizada, que era el tráfico de drogas. Y en función de eso teníamos que aprender, tanto las autoridades policiales como los jueces, a dar un tratamiento diferente a esa delincuencia que ya no es una banda, que ya no es una mafia, que ya no es cuello blanco, sino que son unas organizaciones como una red de intercambio social con ánimos negociales, y teníamos que ir a empezar a aprender qué era lo que con quién íbamos a tratar nosotros. ¿El lavado de dinero y el narcotráfico son actividades distintas? Son totalmente distintas. ¿Cómo funciona una y cómo funciona la otra? En la primera ley que nosotros redactamos en Venezuela no teníamos la legitimación de capitales, que es el nombre que yo le di como nomen juris, porque el lavado de dinero es un nombre muy despectivo del idioma anglosajón. Uno trabaja en función de legitimar el dinero que yo he producido en el tráfico de drogas. Y el otro es el tráfico de drogas como una mercancía en la cual yo obtengo un dinero totalmente ilícito. ¿Cómo se lava el dinero para lograr la impunidad? ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, lo que se ha dicho siempre, que es que uno va a introducirse en el sistema financiero, en el sistema cambiario, en la bolsa, con el dinero, tratando de engañar a quien me recibe como cliente para que crea que esos bienes o ese capital que yo estoy introduciendo en la banca procede de una actividad legítima. Doctor, siempre se ha dicho, no sé si es mito o es realidad, por eso la pregunta, que por cada comiso que se hace de algún cargamento de droga, hay uno mucho más grande que se escapa y que en buena medida estas capturas tienden a ser controladas para dar la apariencia de combate contra la droga. ¿Esto es así? Bueno, es así, pero no como una regla infranqueable, ¿no? Sino que el delincuente es un actor social estratégico, astuto, creativo, innovador, descubridor, y entonces él busca las maneras de engañar a las propias autoridades. Si yo te entrego un cargamento fácil, yo logro meter en otra parte un cargamento más grande. El gobierno nacional ha señalado que expulsó a la DEA porque se encargaba de falsos positivos y que más bien manejaba el mundo del narcotráfico en el país. ¿Por qué sale la DEA a Venezuela? La DEA sale de Venezuela porque el régimen con su ideología castrocomunista no puede tener una agencia de los Estados Unidos que por su gran capacidad de operar controle el tráfico en el país y esté en relación con las otras policías internacionales. ¿Qué lectura le da usted, primero, a la captura de Carvajal en Aruba y posteriormente su liberación? Bueno, mira, a mí me tiene muy preocupado eso, en el sentido de que por primera vez en América Latina se produce un punto de inflexión en la cual la administración de Maduro le asesta un duro golpe a la administración de Obama, porque agarra a un actor que viene siendo aliado de los Estados Unidos por la Alianza Atlántica de la OTAN, que es Holanda, y lo cambia a favor de lo que él busca y no lo que está en los Estados Unidos. Entonces, desde este momento, nosotros estamos viendo que el Interpol, la DEA, los convenios internacionales no se van a cumplir cuando Venezuela no quiera, porque Venezuela en la acción poder dominante tiene una influencia
o una zona de influencia con el petróleo como arma política y logró lo que lograron ahora. ¿Fue una derrota de la DEA? Es una derrota de la DEA y una derrota de la administración de Obama frente a un país chiquitico, tropical, que por tener petróleo le infligió esta derrota tan grande. Es un triunfo para la administración Maduro. Más allá del ámbito político, uno siempre tiene que presumir la inocencia. En el caso del general Carvajal, ¿es un triunfo para la administración de justicia? ¿Es un triunfo para la impunidad? Bueno, la justicia no se puede analizar en que triunfa o no triunfa. Y lo que sí es cierto es que si se hubiese aplicado estrictamente el jus cogens, el derecho de gentes, en ese sentido jurídico internacional, él debería estar todavía detenido para que se presentara la extradición. Pero la DEA actuó en forma negligente, actuaron como una burocracia que se siente muy segura y la administración Maduro actuó rápidamente, muy diligentemente y logró a través de su acción política quitarle el personaje. Insistamos en la presunción de inocencia, pero veamos el antecedente. ¿Significa esta decisión del Reino de Holanda que en el futuro, si en algún país del mundo se instala un gobierno ligado al narcotráfico con la figura de la inmunidad diplomática, va a dar carta de libre acción al narcotráfico? Eso depende del poder que tenga el Estado solicitante, como Venezuela, que con su petróleo tiene un poder inmenso que nunca supieron manejar a DEICOPEI y que este régimen lo ha utilizado de manera sorprendente. El presidente Maduro le da autorización al general Carvajal para que accione desde el punto de vista judicial contra cualquier persona que él considere que atacó su honor. Si tomamos en cuenta que a finales de la semana en que se detiene a Carvajal, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional saca una decisión insólita donde acuerda un amparo a favor del general Carvajal, aunque estaba en Aruba y no había jurisdicción venezolana. Esto sería interpretado como que va a utilizarse la Administración de Justicia para acallar cualquier tipo de crítica o investigación contra una persona sospechosa. Puede ser, porque eso es lo que ellos vienen haciendo en la Administración de Justicia con falso negativo y falso positivo. Pero creo que el triunfo internacional que han tenido no les amerita que se bajen al extremo de perseguir a personas que simplemente han dado información sobre un hecho que es público, notorio y comunicacional. Pero desde el punto de vista del Estado de Derecho, que yo prefiero en vez de una presunción de inocencia, el Estado de inocencia, las personas son inocentes hasta que no se les compruebe lo contrario en un tribunal, y a eso no se llegó. Pero en el caso del general Carvajal se presumió su culpabilidad y no su inocencia, por lo menos a nivel de opinión pública. A nivel de opinión pública, pero eso no tiene valor jurídico hasta que un tribunal no lo sentencia. Ok, pero como se presumió su culpabilidad, ¿no tiene derecho el general Carvajal de limpiar su imagen? ¿Cómo no? Pero no sé, no creo que se embasuren eso después de tener este triunfo político y con los problemas que vienen ahora dentro de esta administración. Haciendo abstracción del general Carvajal, supongamos que el general Carvajal no está metido en actividades ilícitas, pero que sí hay otras personas ligadas al mundo militar que estén metidas. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de estrategia, qué enseñanza deja esta experiencia? Bueno, tienen dos mensajes, un mensaje bastante ambiguo. Uno, si te metes en problemas y te van a detener en la Interpol y la DEA, nosotros te sacamos. Y lo otro es, cuidado a dónde vas, porque puede ser que no lo logremos la otra vez. Precisamente usted acaba de mencionar la participación de Interpol. El gobierno siempre dijo que nunca hubo una alerta de Interpol contra el general Carvajal. ¿Ha debido haber una alerta de Interpol? ¿Cómo se maneja en el mundo del combate contra las actividades delictivas de la delincuencia organizada este aspecto? Yo no tengo información si hay una alerta especial de Interpol, pero sí tengo la información que tenemos todas las personas que hemos trabajado en esta materia, que es la lista OFAC,
la lista Clinton. ¿Qué es eso? La lista Clinton es una lista que hace la administración del presidente de los Estados Unidos, o Obama, pero la hicieron cuando Clinton, donde aparecen las personas que ellos consideran como en una lista negra, tanto en legitimación de capitales como en tráfico de drogas. ¿En función de qué se elaboró esa lista? En función de los datos que ha recopilado la DEA a través de las diferentes policías internacionales. Paralelo a la detención del general Carvajal, se produjo en los Estados Unidos la detención de un ex juez venezolano. Semejanzas y diferencias en esta accionar. Bueno, ¿Cómo se pudo ser diligente allá y negligente acá? Bueno, el juez entra en la boca del lobo. El juez va a los Estados Unidos, a Orlando, en la jurisdicción totalmente de los Estados Unidos. Y parece que ya lo tenían señalado presuntamente por legitimación de capitales. Y entonces cuando se produce esa detención, mientras que esta era por Interpol, fuera de su jurisdicción, porque aun cuando, de acuerdo con los convenios internacionales, ahora tenemos en la globalización una soberanía compartida y una cooperación jurídica, sin embargo, si el Estado soberano no cumple con esos convenios, como pasó ahora, pues simplemente los burla. El general Carvajal pudo, según la imaginación de uno, ser un doble agente, ser una persona que realmente estaba en colaboración con las autoridades, que no debió haber sido detenido o que se hizo un show para limpiarlo de sospechas aquí. ¿Ustedes trabajaban con dobles agentes cuando estaban en la CONACYT? Mira, la policía nuestra era muy incipiente en esa época. La preocupación mía era que en la antigua PTJ no había un equipo profesional que supiera trabajar ya con delincuencia organizada transnacional y con la revisión que se exige de esto para poder capturar a una organización de ese tipo que a veces lleva 3, 4 y 5 años, ¿no? En mi época. Ya en esta época, pues yo no sé si realmente la tienen o no la tienen. Ahora, doctor, aunque usted ya está retirado en la actividad de la CONACYT, evidentemente mantiene los contactos. Claro. De la información que usted maneja, ¿cuál es el nivel del impacto del narcotráfico, del lavado del dinero en la Venezuela de hoy en día? Sobre todo después de que desaparecieron los grandes cárteles de la droga en Colombia. Bueno, fíjate una cosa. Yo, como cualquier ciudadano común que estuvo en la CONACYT, no tengo ninguna información porque este régimen se ha caracterizado por una opacidad total en las cuestiones de la administración pública. Lo que ellos dicen o lo que ellos señalan o lo que a veces sale muy retardado sobre los decomisos, sobre las capturas, para mí pues no tiene ninguna credibilidad en el sentido de transparencia. ¿Por qué no tiene credibilidad? Y me quedan pocos minutos. Porque eso no está refrendado porque el Ministerio Público, por las estadísticas que los organismos de ONG ajenos al régimen pudieran estudiarlo y verificarlo porque no se les permite. Minuto y medio me queda, doctor. En la historia esta que estamos escuchando, aparece un personaje hace unos años, Wally Maclet, señalado de estar incurso en el mundo del narcotráfico, quien señaló al general Carvajal y a otras personas. ¿Por qué eso nunca llegó a una investigación definitiva? Bueno, porque el régimen trabaja con una justicia de falso negativo y falso positivo. Ya lo has dicho tú, ya todo el mundo lo ve así. Y aparte de eso, Maclet es un invento efervescente del régimen. Maclet no es lo que aparentan ser como el gran traficante de drogas, como el hombre que moviliza todo, sino que un traficante que aprovechó las ventajas que le daba el régimen para obtener el puerto de Puerto Cabello, para tener determinadas transacciones, pero no era el gran capo, como quieren decirle. Me quedan 30 segundos. ¿Se cerró el capítulo Carvajal con esta devolución al país? No se ha cerrado, pero como hay un triunfo bastante grande de parte de la administración Maduro hacia Obama, creo que hay una inflexión
que vamos a sufrir un problema los organismos que trabajamos en esto hasta que eso no logre enderezarse. Muchísimas gracias, doctor Bayardo Ramírez, por haber conversado con nosotros lo que la gente pregunta.